El motor de gasolina V6 de 4 litros, 1G RFE, es el buque insignia de la gama. Tras una renovación y la incorporación del sistema Dual VVTi, ofrece 282 CV. Antes de la actualización, el prototipo producía solo 249 CV. Este potente motor no presenta problemas graves. Con un cuidado adecuado y un mantenimiento oportuno, puede alcanzar los 400.000 kilómetros, requiriendo solo un cambio de cadena de distribución entre los 250.000 y los 300.000 kilómetros. Si hay una crítica seria al motor insignia es su consumo excesivo. Afortunadamente, esto se compensa con creces con los mínimos costos de reparación. Mientras que los indicadores marcan 10 litros cada 100 kilómetros en carretera, la cifra real es de tan solo 13. Lo mismo ocurre en ciudad. Consumir 25 litros cada 100 kilómetros en este modo es pan comido, y ni siquiera te sonrojarás. Además, el consumo excesivo de combustible del motor se ve agravado por el elevado impuesto de transporte. En general, es un buen motor, pero sigue siendo difícil de vender. El 2T RFE es un motor de gasolina compacto de 4 cilindros. Comparado con el 1G RFE, parece tener poca potencia, ya que produce tan solo 163 CV. Si bien es más eficiente en consumo, su potencia es insuficiente para un SUV tan grande. Por ello, a menudo necesita ser llevado al límite, lo que inevitablemente afecta su vida útil. Si bien la vida útil estimada de un 2T RFE nuevo con el mantenimiento adecuado es de unos 400.000 kilómetros, con un uso intensivo, puede reducirse a entre 250.000 y 300.000 kilómetros. En términos de hardware, la unidad también está bastante libre de problemas. Si algo causa problemas al propietario son los inyectores, que son sensibles a la calidad del combustible, y los accesorios, entre los cuales los más débiles son el motor de arranque y el generador, o más precisamente sus cojinetes. El turbodiesel 1K de FTV de 3 litros, 173 CV tampoco se queda atrás. Alcanza fácilmente la mencionada autonomía de 400.000 kilómetros, y su consumo de combustible no provoca tics nerviosos. El costo del combustible diésel se verá compensado por la frecuencia de los problemas. El diésel afectará las reparaciones, especialmente si se descuida el componente más costoso, el sistema de combustible. Tanto la bomba de inyección como los inyectores rechazan el combustible de baja calidad, y a los 120.000 kilómetros, al menos uno de estos componentes puede fallar, lo que resulta en pérdidas económicas significativas. Los primeros modelos de motores 1K de FTV sufrían grietas en los pistones debido a la fragilidad del metal. Su vida útil a veces era inferior a los 100.000 kilómetros. En 2013, una revisión regular de los pistones prácticamente eliminó el problema, y solo se registraron algunos casos de fallo durante el primer kilometraje. El turbocompresor tampoco es precisamente un punto fuerte. Su vida útil suele ser de entre 200.000 y 250.000 kilómetros. Como era de esperar, la válvula EGR también es un punto débil, obstruyéndose con hollín. El intercooler y el colector de admisión deben limpiarse cada 50.000 a 60.000 kilómetros. Para evitar problemas, los propietarios reprograman la ECU del motor para que funcione sin la EGR. El chip tuning solo mejora la vida útil. El silencioso motor diésel de 2,8 litros, denominado 1G de FTV, está disponible para el Prado desde 2015. La última versión Euro 6 está repleta de diversas tecnologías medioambientales. A pesar de su menor cilindrada en comparación con el más ruidoso 1K de FTV, su par motor ha aumentado un 25%, alcanzando los 177 CV. Sin embargo, la vida útil del 1G de FTV es casi la mitad que la de otros motores, aproximadamente 250.000 kilómetros. El punto débil del motor diésel ecologista son, una vez más, los inyectores Delphi. Debido a su mayor sensibilidad a la calidad del combustible, pueden dejar de funcionar después de 100,000 a 120,000 kilómetros. El sistema de refrigeración de cualquier motor era previsible, todas las bombas tienen fugas, y el Prado no se libró de este problema. Las fugas de anticongelante se observan no solo en las conexiones de las bombas sino también en las conexiones de las mangueras del radiador. La transmisión del SUV es uno de sus puntos fuertes y rara vez causa problemas. Con un mantenimiento oportuno y adecuado, las transmisiones automáticas Aisin, A761F, A960F y A750F no presentarán ningún efecto negativo.
Es importante evitar el sobrecalentamiento y cambiar el aceite cada 50,000 a 75,000 kilómetros. La transmisión de 4 velocidades A340, A343F, que solo se incluía en las primeras versiones del motor de gasolina de 2,7 litros y baja potencia, también ofrece una excelente durabilidad y un bajo mantenimiento. ¿Qué podemos decir de una simple transmisión manual de 5 velocidades? Cambia el embrague cada 200.000 kilómetros y sigue tirando de la manija. Las fallas del actuador de la caja de transferencia no son uno de los problemas más comunes. Esto ocurre si la Prado 150 se usa frecuentemente para su propósito todoterreno, con un uso intensivo del bloqueo del diferencial central. Lo mismo ocurre con los travesaños del eje de transmisión. Todos los reemplazos y recursos se ajustan a los plazos propuestos. Sin embargo, existen algunos matices que conviene analizar. Por ejemplo, el golpeteo en la columna de dirección, una queja común en casi todos los Toyota, no ha desaparecido y sigue molestando a los propietarios de un Prado 150 al conducir sobre superficies irregulares. Este ruido inusual se debe a la holgura en la conexión entre el eje inferior, el rodamiento y la junta estriada. El problema se puede solucionar sustituyendo todo el conjunto o haciendo algunas modificaciones caseras, como la instalación de un anillo de retención adicional. Es mejor no culpar a las rótulas de dirección cuando aparezcan los primeros golpes, al menos hasta que el kilometraje supere los 150.000 kilómetros. Un problema común del Prado es la inclinación hacia la derecha. Los técnicos de servicio suelen cambiar los muelles delanteros, incluso existe un boletín oficial al respecto. Sin embargo, a veces la inclinación se debe al sistema KDSS, barras estabilizadoras activas. Esto se puede corregir ajustando la presión o reemplazando los cilindros hidráulicos. Para evitar gastar 50.000 rublos por unidad, algunos propietarios descartan el sistema rebelde e instalan barras estabilizadoras normales, aunque es mejor y más fácil cambiar periódicamente el líquido del sistema. Al comprar un TLC Prado 150 usado con suspensión neumática trasera, tenga en cuenta que el sistema es sensible a sobrecargas críticas. Con un uso intensivo y cargas máximas, generalmente todoterreno combinado con un estilo de conducción agresivo, el compresor suele fallar. Signos comunes de este problema incluyen una elevación prolongada o una disminución involuntaria de la distancia al suelo al estacionar durante largos periodos con el motor apagado. Para evitar este riesgo, al comprar un Prado 150 usado, es importante revisar minuciosamente el funcionamiento del sistema. Por lo demás, ni la suspensión ni la dirección preocupan a los propietarios. Los brazos de control y los amortiguadores duran fácilmente entre 150.000 y 200.000 kilómetros, siempre que no se abusa del terreno a velocidades excesivas. Incluso los bujes estabilizadores duran entre 120.000 y 140.000 kilómetros. Cuanto más pesado es un vehículo, más difícil es frenarlo, pero los ingenieros japoneses no lo ven así. Hay numerosas quejas sobre los frenos del SUV, que abarcan desde una eficiencia insuficiente hasta el desgaste prematuro de las pastillas y los discos de freno. Los primeros duran 15.000 kilómetros, mientras que los segundos entre 50.000 y 70.000 kilómetros. En cuanto a diseño y funcionalidad, el interior no destaca entre los demás coches japoneses. Todo es estándar y cómodo. Sin embargo, hay algunas quejas sobre el acabado. El plástico es sensible a los impactos mecánicos. Tras un par de meses, empieza a verse rayado y desgastado, algo que se nota, sobre todo con luz solar intensa. Un problema común del Prado 150 son las perillas del climatizador, que son frágiles. La perilla derecha, ubicada en el asiento del pasajero, merece especial atención. Está hueca por dentro, y el mecanismo de bloqueo es débil, hundiéndose fácilmente al presionarla con fuerza. No se puede comprar la perilla por separado, solo la unidad completa. Por suerte, si tiene tiempo y ganas, puede arreglarla usted mismo desmontando la unidad y volviendo a colocar el cilindro roto con pegamento. En cuanto a los asientos y el tapizado del volante, el nivel de acabado es crucial. Tras más de 100.000 kilómetros, solo el cuero de primera calidad lucirá bien. Sin embargo, la tapicería de los asientos y el volante, así como las inserciones de plástico plateadas del volante y la palanca de cambios, muestran un desgaste notable tras tan solo 30.000 kilómetros. Esto inevitablemente resultará engañoso al evaluar el kilometraje basándose en indicadores indirectos, y antes de la segunda renovación en 2017, el kilometraje no se duplicaba en ninguna de las EQ.
En cuanto a componentes eléctricos y electrónicos, el Prado es un ejemplo típico del país del sol naciente. Es decir, los problemas son casi inexistentes, nada se rompe ni se quema sin mala intención. Sin embargo, con el uso prolongado, hasta una anciana puede cometer un error. Se han dado casos de sustitución del cable de la columna de dirección, con fallos en los botones del volante y mensajes de error del SRS. Los chirridos en las cabinas de los Toyota son comunes. Esta música suele deberse al traqueteo del plástico en la consola central o en la parte inferior derecha del parabrisas. Para eliminarlo, es necesario sellar la moldura de plástico exterior. A veces, los seguros de la tapa del maletero o el limitador de recorrido se aflojan. Una lubricación regular puede solucionar este problema. No tendrá que preocuparse por la carrocería ni el chasis del Prado 150. Lo único que podría arruinar la impresión es la corrosión, que en el chasis parece bastante normal e insignificante, pero en el capó es una preocupación legítima. Cualquier pequeño desprendimiento provoca que el metal sangre, obligando a los concesionarios a cubrir el problema con la garantía. La pintura, por supuesto, es débil y se raya con facilidad, lo que se nota especialmente en los coches negros, y después de 100.000 kilómetros sin pulido restaurador, el Prado parece de los años 200, destartalado, con los faros ligeramente opacos. En conclusión, incluso un Toyota Land Cruiser Prado 150 usado es una opción perfectamente aceptable para quienes buscan un SUV de calidad a un precio razonable. Si bien tiene sus puntos débiles, incluso después de 150.000 kilómetros, se puede adquirir un vehículo en buen estado sin preocuparse por el desgaste repentino de los componentes principales, ni por la corrosión de los paneles de la carrocería, salvo el capó. Si busca la máxima fiabilidad de su Land Cruiser y un mantenimiento mínimo, la versión de 4 litros sin suspensión neumática es mejor, pero tendrá que pagar más en la gasolinera y en su presupuesto. Tampoco veo ninguna razón en particular para desaconsejar los diésel. Solo necesita asegurarse de recibir un mantenimiento adecuado y combustible diésel de alta calidad. Y es mejor evitar el diésel de 3 litros antes de 2013. Encontrar un Toyota Land Cruiser Prado 150 usado en buen estado y con el kilometraje original será difícil. También vale la pena recordar que las opciones decentes no duran mucho en el mercado de autos usados, incluso si tienen un precio considerablemente elevado. Si un anuncio permanece inactivo durante varias semanas, no tiene sentido ir a verlo.